Es un gusto tenerte con nosotros, Néstor. Una vez más, buen día. Buenos días, bueno, un placer retomar contacto contigo y también saludos a la audiencia. Muchas gracias por este espacio de intercambio. Bien, ¿de qué se va a hablar mañana allí? ¿Por qué esta convocatoria para mañana en este momento? Bueno, un, un ámbito de trabajo muy importante dentro del ámbito público y concretamente la interacción que involucra con la Comisión de Cuenca es el Plan Local de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Laguna del Sauce. Este es un proceso que se ha extendido mucho en el tiempo, básicamente ha involucrado los últimos dos periodos de gobierno y ha transcurrido incluso muchos de los espacios que la normativa, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible contempla. Incluso algunas audiencias se realizaron durante plena pandemia. Y bueno, estamos llegando al tramo final, que es la aprobación en la Junta Departamental. Y bueno, es un tema que quedó, digamos, sin resolución prácticamente en los últimos 2 años. Entonces, lo que ha ocurrido en un proceso que insumió tanto tiempo es que se ha perdido la memoria de, bueno, cuál es, en definitiva, de qué se trata el plan propuesto, qué fortalezas tiene, qué aspectos conviene revisar. Y creo que es muy conveniente hacerlo en este momento que estamos en la etapa final del proceso que involucra la aprobación de la Junta Departamental. Por otra parte, en el periodo pasado, muchos ediles que interactúan con la Comisión de Cuenca o incluso han participado en algunos de los proyectos de investigación, manifestaron que, bueno, es un plan muy desafiante y muy complejo y que aparecen muchas dudas de cómo implementarlo en la práctica. Entonces, lo que organizamos, y termino con esto, es un espacio donde mañana básicamente vamos a tener aportes técnicos, tanto del ámbito nacional, esto implica Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como aportes del nivel departamental, justamente para hacer una puesta a punto del plan, las etapas que han recorrido, dónde están sus principales características y sobre todo algunos puntos eh, que conviene prestarle mucha atención y, y bueno, y otro aspecto muy importante es que se ha acumulado toda la información de este largo proceso en términos de propuestas, trámites, entre los niveles nacionales y nivel departamental en un solo sitio para que la gente pueda explorarlo en profundidad y obviamente generar después aportes o comentarios. En resumen y en una línea es tratar de contribuir a la culminación de este proyecto y hacerlo de una forma, digamos, fundamentada y conociendo en definitiva el objeto de este instrumento, ¿no? Que es desde el punto de vista de la gestión ambiental un instrumento súper clave porque de alguna manera aquí ordenamos y nos anticipamos al uso del territorio y sobre todo un territorio que tiene un papel tan importante en lo que es la cosecha de agua, ¿no es cierto?, en términos de cantidad y calidad para la principal reserva de agua potable de Maldonado. Bien, ¿y qué cosas tiene el plan que lo consideran algunos ediles tan desafiante? Bueno, mira, un punto que generó, digamos, algunas dificultades, que de hecho, digamos, no permitió el avance en la Junta Departamental, es, por ejemplo, que el plan plantea no fraccionar menos de 25 hectáreas las áreas serranas, concretamente las áreas eh, vecinas a la Sierra de las Ánimas o incluida en la Sierra de las Ánimas. Eso ha generado un debate interesante, pero hay una serie de fundamentaciones que es interesante eh,
contemplar y que tiene que ver también con un contexto muy particular de este territorio que tiene transformaciones muy grandes, ¿no? Fundamentalmente por este fenómeno que podemos denominar la nueva ruralidad, ¿no? Y la nueva ruralidad plantea muchas oportunidades, pero también muchos desafíos, porque la nueva ruralidad no tiene desde el punto de vista normativo, del ordenamiento territorial o mismo de la gestión ambiental, coordenadas, digamos, de cómo hacer determinadas actividades o qué actividades se consideran beneficiosas en términos de cosecha de agua, como por ejemplo lo tienen muchas de las actividades productivas, como la ganadería de recría, que es muy importante en este sector, ¿no? Entonces, hay varios desafíos, ¿no es cierto? También se plantean desafíos, que eso lo vamos a ver en la jornada de mañana, sobre la posibilidad de indicar, de incluir en el plan áreas transformables del uso de suelo rural al norte de la Ruta 9, aledaño a la red de tributarios. Bueno, eso plantea una serie de desafíos que tienen que ver, bueno, ¿qué capacidad real tenemos en este momento de análisis y seguimiento de esas transformaciones, ¿no? Muchas de las discusiones que ustedes van a ver que son muy técnicas, en realidad combinan dos cosas: lo que propone el plan, pero obviamente lo que hay que mirar en esa posible aplicación es el contexto. Y ese contexto incluye dos cosas: cuáles son las transformaciones que están ocurriendo, pero sobre todo, qué capacidades tenemos de orientar esas transformaciones, estarlas siguiendo, etcétera, para que resulten beneficiosas y sean todas ellas sostenibles y compatibles con la cosecha del agua, ¿no? ¿Y qué tan contaminante es el entorno de la laguna hoy? Miren, la cuenca de Laguna del Sauce es una cuenca que desde el punto de vista del desafío que tenemos vinculado al suministro de agua potable, es el caso más sencillo de resolver del Uruguay, ¿Ah, ¿no? sí? Porque es una cuenca de baja intensidad, simplemente compárenlo con la cuenca del río Santa Lucía, y es un caso, digamos, eh, de los más fáciles de resolver, pero tenemos que ser conscientes que no lo hemos sabido resolver, no hemos generado por el momento cambios muy, muy importantes que de alguna manera ataquen o resuelvan, o si quieren, eliminen las causas de deterioro de la calidad de agua que tiene Laguna del Sauce. Entonces, el desafío del plan es ese, digamos, lograr revertir una tendencia que es desfavorable, que hay avances, por supuesto, pero todavía quedan cosas pendientes muy importantes y sobre todo, como suele suceder en todo plan de ordenamiento territorial, acá aparece la capacidad de anticipación, ¿no? Es decir, bueno, adelantarnos en el Ujú. tiempo y sobre todo orientar la inversión pública y privada sobre aquellas transformaciones que sí son compatibles con usos tan claves como el suministro de agua potable. Néstor, ¿y hay un relevamiento de la cantidad de propietarios que se ubican allí alrededor de la laguna, o sea, vecinos de la laguna? A su vez también se sabe en algún momento de una convocatoria a ellos para una conversación grupal y de alguna forma también definir conciencia colectiva y acciones de futuro que no solamente beneficie a la propia laguna, sino que los beneficie a ellos también como vecinos y como productores o simplemente propietarios. Bueno, es una muy buena pregunta. Justamente, digamos, uno de los roles que cumple una comisión de cuenca es justamente lo que tú estás señalando. Las comisiones de cuenca en el ámbito de lo que podemos denominar la gobernanza son estructuras que de alguna manera permiten generar la interacción entre actores públicos y privados, ¿no? Articulación incluso entre instituciones del nivel nacional y articulación entre nivel de gobierno como el nacional y los infranacionales. En el caso de que nos convoca, bueno, es la primera comisión de Cuenca que se generó en el país, se estableció en el 2010,
tiene una capacidad de producción de propuestas de las más destacadas que tenemos en el país, pero tiene un punto, tiene mucha participación, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están involucradas y si miramos estos 15 años, cada vez hay más organizaciones involucradas, pero tiene un punto muy débil y te agradezco mucho la pregunta, que es que la sociedad en su conjunto no conoce ni siquiera la agenda, no conoce la agenda de trabajo de la Comisión de Cuenca, no conoce cuáles son todos los planes, estrategias, etcétera, que ha elaborado con los aportes de todos estos actores, y tampoco conoce de todas acciones que se han desarrollado, como el plan de acción en el año 2015, cuál es el grado de implementación y avance. Entonces, justamente algo que ustedes pueden comenzar a ver es que para resolver ese problema se ha creado una plataforma de comunicación de la Comisión de Cuenca donde justamente ahora pueden hacer un seguimiento de los temas que se tratan, cuáles son las resoluciones. De hecho, esto que indicaba hace un minuto de definir un lugar accesible para todo el mundo donde está toda la información del plan, incluido todos los actos administrativos, que uno le puede llevar mucho rato a explorar diferentes páginas y muchas veces no llega. Bueno, ahora está todo junto en ese lugar. En resumen, lo que tú estás diciendo es la esencia de cómo tiene que proceder en última instancia, eh, digamos, la normativa vigente en cuanto a la gobernanza del agua y el rol que cumplen estas estructuras puente como las comisiones de cuenca. Lo que pasa es que es una construcción muy desafiante y es una construcción permanente. Este aspecto comunicacional ha sido una de las fallas grandes de este ámbito y bueno, estamos embarcados en resolverlo. Y quiero cerrar con algo que es muy importante. Toda organización que ha pedido ingreso a la Comisión de Cuenca siempre ha sido ingresada, ¿tá? Es decir, este es un ámbito de trabajo que ha sido muy receptivo a toda organización que ha querido sumarse y muchas se han sumado por temas puntuales, pero han permanecido luego desde el momento que ingresaron hasta la actualidad. Néstor, pero a ver, hoy con la fluidez de comunicación que hay, se me ocurre pensar, de repente puedo ser algo iluso yo, ¿no? Que no debe ser muy difícil saber quiénes son los propietarios en el entorno de la cuenca, no debe ser muy difícil poderse generar comunicación con ellos, que se integren al trabajo de la Comisión de Cuenca como para que de alguna forma entiendan que ellos van a ser también los principales protagonistas del cuidado de la cuenca y a su vez también quienes van a asumir los compromisos más directos que se puedan tener, porque pueden haber personas integrantes de la comisión pero que viven a 10 kilómetros de la cuenca. Y su protagonismo en la vida de la cuenca no va a ser lo mismo que para quien vive en el entorno, en la orilla de la cuenca, ¿no? Y quiero aprovechar a decirte algo. Yo sé, por ejemplo, que está prohibida la circulación a la laguna con embarcaciones con motor, ¿sí? Sin embargo, muy sueltos de cuerpo, yo he visto gente que viene, cruza la laguna, levanta gente allí al lado del hotel de Club del Lago, lleva gente, trae gente, no sé a dónde la lleva ni dónde la trae, pero cruzan para el otro lado, para el lado de la Ruta 9 allá. Y bueno, esa gente que vive también en la laguna, ¿no? En la orilla de la laguna o trabaja en la orilla de la laguna. No, muy oportunas tus observaciones. A ver, lo primero, obviamente la información que tú indicas de padrones, propietarios, cuáles son los usos actuales, Claro. cuáles han sido los cambios más importantes de uso desde 1985 a la actualidad. Toda esa información está recabada y se actualiza continuamente. Y obviamente este ámbito también interacciona con otros ámbitos que son muy importantes en cuanto a la participación de los vecinos. Estoy pensando en las interacciones con las mesas de desarrollo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sin embargo, nos quedan desafíos, ¿no? Por ejemplo, un desafío que hemos tenido es necesitamos avanzar
por ejemplo, con los predios que están entre Laguna del Sauce y la Ruta 12, y sobre todo con los encargados de jardinería de esos Ujú. predios, porque hemos avanzado en las interacciones con todo el resto de los actores, pero esa es una interacción que nos queda pendiente y que estamos trabajando. Pero te pongo otro ejemplo. Si tú repasás la asistencia en los últimos 2 ciclos de gobierno de participación, por ejemplo, del nivel departamental, faltó el 75% de las veces. Por suerte, tenemos un cambio de gobierno y ya en la Comisión de Cuenca de la semana pasada apareció un equipo de la Intendencia Departamental nuevo, con mucho entusiasmo y ganas de trabajar, y también un equipo que se incrementó sustancialmente en cuanto a sus cuadros técnicos, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente y sus distintas direcciones. Eh, con esto, lo que te estoy ilustrando es que estamos en un momento de muchas comunicaciones y una facilidad de intercambios a través de las redes y distintos mecanismos, pero eso es un factor que juega. El otro factor es tener la voluntad, ¿no es cierto?, y las ganas de estar contribuyendo en estos espacios y en estas construcciones que son más de tipo colectivo, ¿no es cierto? Bien, no quiero redondear esta conversación porque ha sido, este, ha girado mucho en definitiva, a la conducta de quienes son protagonistas de la vida de la laguna, ¿no? Que son sus vecinos más cercanos, sino que también que, por un lado, hay situaciones que se plantean con la desembocadura del arroyo Pan de Azúcar, por ejemplo, en la laguna, donde sabemos que el arroyo Pan de Azúcar también está necesitando un tratamiento muy, muy profundo en lo que tiene que ver con su no contaminación, porque en definitiva, si se contamina el arroyo y el arroyo desemboca en la laguna, está el arroyo contaminando la laguna también. Y por lo tanto son situaciones paralelas que también hay que cuidar. Pero a su vez también, teniendo en cuenta, porque me genera optimismo esto que me decís, ¿no? Que en los últimos meses ha cambiado un poquito la actitud, digamos, de responsabilidades de gobierno, tanto departamental como nacional. Bueno, de repente también esto de mañana apunta a eso. Vamos a aprovechar este entusiasmo colectivo como para ver si rápidamente se avanza en las diferentes acciones de la laguna. Mira, ¿Cuál es el estado de diagnóstico de la laguna hoy? Y acá le estoy preguntando al técnico, ¿no? Más que al vecino. ¿Cómo está la eh, laguna hoy? mira, tocaste varios temas, pero voy a tratar de ser muy breve y Ujú. comienzo por el último. La Laguna del Sauce, en el último, te diría, en las últimas 2 temporadas estivales, no ha tenido demasiados problemas en términos de calidad de agua desde la perspectiva del suministro de agua potable. Se han presentado floraciones, como ha ocurrido en los últimos años, pero se cuenta hoy día con una capacidad de análisis y predicción que hace que el funcionamiento y los ajustes que requieren los procesos de potabilización se instrumenten a tiempo y de forma muy efectiva. En eso tenés un avance muy importante que es, bueno, vinculado a cómo se gestionan las consecuencias de este problema. En cuanto a las causas, los avances son sustancialmente menores. Pongo un ejemplo. Un avance fundamental era es concluir, perdón, saneamiento de centros urbanos aledaños al cuerpo de agua. Por Mm. ejemplo, La Capoeira, avanzar en Pan de Azúcar. Le voy a recordar a los oyentes que hemos hecho una inversión enorme en la red central de saneamiento con las estaciones de bombeo que básicamente involucran toda el área de Portezuelo y todo el territorio desde ahí hasta La Capoeira y la conexión de esa red al sistema que termina tratando, digamos, la planta que está en el Jagüel. Ese avance que se inició a partir del 2016-2017, no hemos logrado culminarlo, no hemos podido culminar toda la construcción de las redes secundarias ni las conexiones
domiciliarias a esa red secundaria. Y eso no quedó en el fideicomiso de obras aprobado el año pasado. Con esto quiero ser muy claro. Todo lo que está en el fideicomiso es absolutamente impostergable, pero esto que quedó afuera también es impostergable y tenemos que ponernos a pensar cómo lo vamos a resolver. Entonces, hay avances, pero también hay elementos que quedan pendientes y que han quedado pendientes durante un largo tiempo. Y bueno, justamente lo que vamos a ver mañana es un ejemplo de eso. Justamente no es para ponernos, para decirlo de una forma muy breve, ilustrativa, no es para ponernos a llorar sobre la leche derramada, es Ujú. básicamente para entender dónde estamos parados y dónde están los grandes desafíos y en definitiva contribuir a la resolución de los desafíos, ¿no? Porque ese es el objetivo último, ¿no? Los problemas están en la medida que uno está interesado en resolverlos, si no, no son problemas. Bien, totalmente de acuerdo y en definitiva también, más que llorar sobre la leche derramada, es importante tener una actitud de expectativa positiva de cara al futuro, ¿verdad? Exactamente, Sí, ya el exactamente. diagnóstico me da la impresión que está muy claro. El asunto es cuál es el tratamiento y empezar a aplicar el tratamiento. Jesús Bentancur aquí nos dijo, este es un primer fideicomiso, pero necesitamos otro, ¿sí? Que vamos a intentar de conseguirlo a la brevedad posible, en base a esta forma de que la tarifa 9 que se cobra en toda la zona, en la zona balnearia, de alguna forma sea un dinero que se invierta justamente en la calidad medioambiental del propio territorio donde se cobra esa tarifa 9, ¿verdad? Así que me parece que no estamos muy lejos de poder generar otro fideicomiso que pueda básicamente dar respuesta a este tipo de situación que además no puede esperar. Es decir, la contaminación no espera, la contaminación avanza. Y en la medida que además tengamos el desarrollo demográfico y constructivo también, que también está llegando de manera intensa alrededor de la laguna, bueno, sabemos que el diagnóstico puede empeorar también. Néstor, quiero El, agradecerte. Sí, Sí, ahí quiero a mencionarte ver, dos aspectos que pones sobre la mesa que son muy importantes, porque de hecho muchos actores piensan que efectivamente este instrumento de los fideicomisos llegó para quedarse, pero sobre ese aspecto es muy interesante y eso lo podemos abordar en el futuro y es muy interesante entrevistar a personas como Jesús o otros que han estado involucrados, las interacciones dentro de una institución como OCE entre el nivel departamental y el nivel nacional ha sido muy complejas y ahí hay también grandes desafíos por resolver, ¿no? Y es un tiempo bien interesante para analizar los problemas que han existido y cómo evitarlos y cómo mejorarlos. Y para terminar, eh, retomar el objetivo de mañana. Los planes de ordenamiento territoriales son fundamentales porque todo lo que es precaución, anticipación, es la esencia de esos instrumentos. Esto no es, el objetivo no es eh, limitar las transformaciones o los cambios, sino que orientarlos de manera que no choquen con otras cosas, ¿no? claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Néstor, como siempre, ha sido muy interesante esta charla contigo. Hemos aprendido un poco más y sumamos a lo que ya hemos aprendido antes, como para estar actualizados en todo lo que tiene que ver con este recurso de agua potable del departamento que realmente necesitamos la conciencia colectiva de todos, ¿no? No solamente de quienes viven alrededor de la laguna, de que tenemos que cuidarlo mucho, porque, bueno, depende la vida misma de todos nosotros, también de cara al futuro y Totalmente, para las nuevas generaciones, ¿verdad? Así que totalmente. bueno, te seguiremos convocando cada tanto. Un Abrazo gran grande. abrazo y como siempre un gran placer y saludos a la audiencia y buena jornada Gracias. para todos, ¿eh?